como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta Hola, feliz Día de la Madre. Hemos escuchado Los Caminos de la Vida, un homenaje a la madre. Este es un vallenato colombiano. Nosotros quizá conocemos más la versión de Vicentico, pero el original es este vallenato colombiano, vallenato con B chica y ella, Los Caminos de la Vida. Tengo acá un símbolo de lo que es la madre, de lo que es la maternidad. De alguna manera, esto lo he traído de África, esto lo he traído de Ruanda. Un saludo a una madre ruandesa que a lo mejor está viendo el programa. Dear Nicole, if you are watching the show, please, congratulations, greetings, best wishes for the Mother's Day in all the world, okay? I kiss you and your boy. Bueno, esta es una canastilla ruandesa que ustedes conocen a las matrioscas rusas, ¿no? Que son esas muñequitas que van de la grande a la pequeña, como que están todas embarazadas. Es un símbolo de la maternidad. Esta canastilla es el símbolo de Ruanda. Estos son los colores de su bandera. Y entonces esto funciona, pues ya lo ve usted, como enseguida se lo voy a mostrar. Y otro, y el último, last but not least is this one, este pequeño, esta pequeñita. Perdón, el último no, me quedo corto, me equivoco. Madre y madre y madre y madre y más madres. Y aquí tiene usted. Aquí tiene usted la última de las canastillas. Las madres llevan muchas canastillas, en algunos casos de sufrimiento, de pesares, siempre sufre la madre, pero también de mucha esperanza, ¿no? Y esto es lo que queremos nosotros transmitirles en el programa de hoy, que va a ser un programa evidentemente de homenaje a las madres. Aunque claro, homenaje a las madres en medio de muchas tribulaciones. Yo la verdad tengo que calmarme un poquito porque vengo indignado. Vengo indignado porque el viernes pasado tuve que ir a hacer una gestión en un banco. Concretamente iba a depositar un dinero en un banco. Voy a decir el nombre del banco, el Scotiabank, que queda en la avenida Pardo, donde siempre me han atendido correctamente. Me pongo disciplinadamente en la fila con el 1,5 metros o 2 metros o 3 metros de diferencia, llego a la puerta y el vigilante, el guachimán, me dice, no puede usted entrar. Oiga, ¿por qué? Porque usted tiene más de 60. ¿Y eso qué tiene que ver? Los de 60 solo entran de 9 a 10. ¿Cómo? Sí, me dijo, de 9 a 10, ¿desde cuándo? ¿Qué ley es esta? ¿Quién los ha autorizado a ustedes a poner esto? Y me señaló así y me dijo, vea usted la puerta. En la puerta de vidrio había un cartelito que dice efectivamente, los mayores de 60, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Sábado no estamos abiertos. Domingo, como hay esta cuarentena que no tiene cuándo acabar, tampoco estamos abiertos. Entonces yo pregunto una cosa, ¿qué autoridad legal tienen estas instituciones para establecer ese tipo de apartheid etario contra las personas que son mayores de 60 años de edad?
¿Cuál es el criterio legal que ampara a estos señores banqueros o a estas instituciones o a estos negocios a tomar ese tipo de medidas contra las personas que tienen 60 o más años de edad? Los mismos criterios que establece el gobierno para que los mayores de 60 no trabajen por razones de emergencia. Señor Dios mío, ¿a dónde estamos llegando? ¿Qué nos está pasando como sociedad? En épocas como las actuales, en las que la esperanza de vida aumenta, porque este es un fenómeno mundial, cuando se está pensando más bien en retrasar la edad de la jubilación, porque la mayor parte de la gente a los 60 años de edad está bien de salud, incluido en la época del coronavirus también, se dictan normas como estas. ¿A quién se le ha ocurrido esto? Que parece una broma de mal gusto contra las personas que somos mayores de 60 años de edad. Que parece un acto sádico. Se está estableciendo un apartheid. Hay algunos empresarios, me parece, que se están frotando las manos porque dicen: nos deshacemos de todos estos indeseables, no les pagamos los años de jubilación que seguramente van a querer cobrar cuando se retiren de la empresa, y traemos a jóvenes sin experiencia, sin cerebro y con poca plata. Señores, se está cometiendo un crimen terrible sobre pretexto, esto es un pretexto, lo digo directamente, sobre pretexto del COVID-19, el apartheid contra las personas mayores de 60 años de edad. ¿Cuál es el criterio para que el Ministerio de Salud establezca, me desvío un poquito el tema del banco, pero son variantes del mismo tema, de la misma atrocidad, establezca que los mayores de 60 no pueden trabajar? Y el argumento que se da es: los estamos protegiendo. Momentito. Ese es un argumento totalitario, un argumento totalmente reaccionario. Tú quédate callado, hijito, porque papá Estado sabe lo que te conviene a ti. Tú no sabes porque eres un idiota o eres un viejo chocho a los 60 años de edad. Estamos llegando a un nivel de ridiculez y de crueldad que yo creo sin precedentes en nuestro país. ¿El COVID-19 es una emergencia? Sí. ¿El Estado tiene que velar por la salud de las personas? También. Pero eso es una cosa. Las medidas que se está tomando con esta situación, como esta de los 60 años, son marcadamente inconstitucionales y atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pacto que el Perú suscribió junto con otras decenas de países en todo el planeta, y que a partir de estas medidas el Perú estaría incumpliendo sobre pretexto de la emergencia sanitaria. Es una situación terrible, me ha afectado personalmente. Yo me fui al banco ingenuamente y sin previo aviso el vigilante, que dicho sea de paso tenía una enorme barriga, el vigilante de la avenida Javier Prado, lo digo porque ahorita vamos a hablar sobre esa otra medida que han dado también, que es la prohibición de trabajar de acuerdo al índice de masa corporal. ¿Qué otro horror estamos cometiendo? En la puerta de vidrio del banco estaba pegado el papelito que ustedes están viendo o que acaban de ver en nuestra pantalla. ¿Hubo una notificación previa? No. ¿Se dirigió una carta, un correo, algo, por lo menos a los clientes habituales del banco como yo, diciéndole: ¿sabe usted que solamente se va a atender de 9 a 10 porque usted tiene más de 60 años de edad, así que no venga hasta acá? ¿O trate de hacer sus operaciones virtualmente? No, no hubo nada de eso. Lo que hubo fue una situación de verdadera humillación. Como digo, que me lo hagan a mí, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Quizá yo estoy en condición de privilegiado con relación a tantos otros peruanos, ¿no? Pero detrás de mí había una señora de mucha edad,
aparentemente una persona sin muchos recursos, y a lo mejor esa madre estaba esperando ir a cobrar una platita que le estaba mandando su hijo. Póngase usted a pensar así. Como no se pueden ver, entonces se le depositaba en el banco unos centavitos, una platita, no sería una fortuna. La señora no venía en Mercedes-Benz. Y esa pobre mujer también le estaban diciendo que no podía entrar al banco, porque era evidentemente mayor de 60 años de edad. Esto es una atrocidad. Esto ocurrió el viernes, señores, en vísperas del Día de la Madre, en el Perú y en varios países del mundo. Una verdadera y una auténtica aberración. Lamento tener que comenzar el programa así, pero tenía que desfogarme de alguna manera. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar con más temas sobre el COVID-19, la prolongación de la cuarentena, el tema de los gordos y el derecho al trabajo y varias cositas más. Ya volvemos. Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre: mamita, cuánto te quiero, y tantas cosas de niña. Digo todo se acababa y cansada por el tiempo, veo en tu tierna mirada. Tenemos una imagen terrible tenemos varias imágenes terribles con esto del COVID-19, pero esta que nos ha llegado realmente es de una cosa espantosa. Véalo usted. Es gente, esto es en Piura, es la gente que se apelotona para cobrar el famoso bono. Fíjese cómo corre la gente, fíjese cómo se apelotona la gente. Es el primer bono, ¿eh? El primer bono todavía no lo hemos terminado de entregar. Es decir, le decimos por un lado a la gente que no salga, pero por otro lado damos un bono en los bancos. Y le decimos a la gente que haga su cola para recibir su bono, su plata en los bancos. Y queremos que la gente guarde la distancia respectiva cuando decimos que el horario de los bancos se va a restringir, etcétera, 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 etcétera. Es un horror. Con estas imágenes es muy fácil decirle a la gente que ellos tienen la culpa de que se prolonga el confinamiento y no bajan sino suben los índices del coronavirus 19. Ya vamos a volver con eso. Pero en realidad, sin quitarle culpa a la gente, porque eso de que el público siempre tiene la razón no es verdad, a veces no tiene la razón, sin quitarle culpa a la gente, hay una responsabilidad del Estado acá. Por favor, señores, ¿qué cosa pretenden? Que lancemos un bono que sale tarde, que no se termina de entregar y que la gente espere en su casa porque no se lo estamos llevando a su casa, sino estamos invitando a que haga una cola en el banco. Es realmente una provocación. Entonces ahí hay una situación en la que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Ahora vamos a la otra condición increíble que se está poniendo para que la gente pueda trabajar cuando se restituye el trabajo, que es: no podrán trabajar, uno, los mayores de 60, ya hemos hablado sobre eso; dos, los que tengan ciertas enfermedades preexistentes tipo hipertensión, diabetes, y tercero, aquellos que tengan 30 o más de índice de masa corporal. Léase la famosa obesidad. ¿Quién ha sido el genio que ha diseñado esta política? Que también parece una broma, porque es absolutamente discriminatoria y va a ser muy contraproducente. Sobrepeso y obesidad es lo que tiene, tengo acá las cifras, déjenme leerlas, el 69.9% de adultos en nuestro país. 69.9% tienen sobrepeso u obesidad. Yo no sé
si esto es una resolución del Ministerio de Salud, si la ministra de Salud, cuando estaba redactando esto, miró al costado a sus colegas del gabinete y les miró la barriga a todos. Por otro lado, sobrepeso y obesidad tiene en nuestro país el 42.4% de jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Y el 32.3% de niños entre 5 y 9 años de edad y el 23.9% de adolescentes. Datos todos del Ministerio de Salud, no vayan a pensar que yo he hecho una encuesta por ahí, de ninguna manera. Entonces, esto es una barbaridad. Por otro lado, el índice de masa corporal, ¿qué cosa es? El famoso IMC. Es el resultado que da de dividir la cifra del peso de una persona en kilos entre la cifra de su talla al cuadrado. Usted lo opera. En el comercio usted puede entrar, cliquear en la web del comercio y le da automáticamente el resultado sin tener que poner su talla al cuadrado. Puede usted hacer la operación. Si usted está en 30 o de 30 para arriba, se acabó, no va a trabajar. No va a trabajar. Directamente no va a trabajar. Ahora, el índice de masa corporal es el único criterio para establecer si una persona es grupo de riesgo o no. Ejemplo, ¿qué pasa con un atleta musculoso que gana peso de músculo y su índice de masa corporal es mayor a 30? No puede ir a trabajar. ¿Por qué gana peso? Porque tiene músculo, es perfectamente saludable. No va a tener diabetes, no va a tener nada derivado del sobrepeso. ¿Qué significa de incapacidad para una persona el sobrepeso en lo que respecta a su trabajo? En muchos casos, absolutamente nada. Esta es otra disposición inconstitucional, es una disposición también completamente discriminatoria, que convierte en marginal a un grueso sector de la población y hace que el mercado laboral sufra una combustión total, más de la que ya está sufriendo por esta recesión. Entonces, da la impresión de que, como determinadas autoridades del gobierno no tienen la competencia debida como para que los mercados estén limpios, como para que haya pruebas adecuadas para todo el mundo, como para que las dependencias de los hospitales atiendan adecuadamente a la población, entonces más fácil es dar estas medidas que son: no trabajan los mayores de 60, no trabajan los que tengan índice de masa corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos llegado francamente a una situación lamentable. Si no hubiesen muertos, que los está viendo, esto podría haber hecho como una broma del Día de los Inocentes. Lamentablemente no es así. La doctora Pilar Massetti ha tenido que decirlo directamente. El tercer martillazo famoso, para ver si llegamos a la famosa curva, no ha dado el resultado esperado. Como esto no ha dado el resultado esperado, entonces parece que se está reemplazando lo que debería ser la eficacia en el combate del virus con una serie de medidas políticas de contenido bastante demagógico. Por ejemplo, lo de los colegios. Lo de los colegios suena muy bien. Los colegios deben rebajar las pensiones, deben ser fiscalizados, etcétera. Perfecto. Pero con esto estamos dando la idea de que la mayor parte de los colegios son colegios de ricos. No es así, señores. Hay más colegios particulares que estatales en el Perú, y la mayor parte de los colegios particulares son bastante pobres. Eso es lo que tenemos que explicarle al público. De manera que una rebaja de pensiones, un retiro de alumnos y cosas así, para ellos es absolutamente letal. En otras palabras, ya en este momento hay en lista de espera una serie de pequeños y modestos colegios particulares que van a tener que cerrar. Eso es lo que va a ocurrir, así como está ocurriendo también con las MIPES, la mediana y la pequeña empresa. Los créditos para ellos como que no existen. Para las grandes empresas sí. El gobierno parece que
gobierna solamente para la clase media alta. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Junto con todo esto, la gran pregunta es, ¿y qué tal nos está yendo? Porque hasta el momento hemos estado diciendo que somos lo máximo en el combate del COVID-19. Hace algunos programas, cuando yo mencioné la situación de Corea en relación al Perú, me dijeron, ya pues Chema, no compares a Corea con el Perú, no seas malo. Bueno, acá tengo un cuadro que nos manda, como siempre, Manuel Ruiz Huidobro, con información que se puede contrastar, 2 cuadritos, comparando al Perú con los países más afectados por el virus en Sudamérica. Revise usted los cuadros. Son número de muertos y número de infectados por millón de habitantes, como se debe hacer el cálculo, ¿no? Porque una cosa es que Brasil tenga más muertos que el Perú, pero claro, Brasil tiene no sé cuántos millones más de habitantes que el Perú. Entonces, el Perú, en materia de infectados, es el número 1 de infectados en Sudamérica. Mira el cuadro, por millón de habitantes siempre. Y en materia de muertos es el número 2 por millón de habitantes, solo detrás de Ecuador, que fue la hecatombe total, como usted sabe. Ecuador fue la hecatombe total, Guayaquil fue la hecatombe total, el holocausto más absurdo. Entonces, el que va en primer lugar, o iba, perdón, esto es hasta el jueves, ¿ah? No tengo datos posteriores, hasta el jueves, iba en primer lugar en número de muertos por millón de habitantes, era Ecuador. Inmediatamente venía Perú en segundo lugar. Así estamos con relación a Sudamérica. O sea, eso de decir que somos lo máximo, tampoco es pues verdad. Seamos un poco más modestos y entendamos que las cosas, primero hay que informarlas con veracidad. La única forma de conocer las cosas es informándolas adecuadamente, con la verdad, sin tergiversar. Lo otro es buscar titulares políticos benevolentes. Nada más. Breve pausa y vuelvo. Madre, cuando recoja con tu frente mi beso todos los labios rojos que en mi boca pecaron, huirán como son. Quiero terminar ya de una vez con esto del COVID, porque, Señor Dios mío, les estoy dando la lata mucho, ¿no? Sobre todo a las mamás que están viendo el programa. Hay una cosa que es el horror y el espanto. La peor noticia que yo he visto en estos últimos días ha sido la información de que han muerto 46 policías. 46 policías. ¿Por qué? Porque la policía ha sido la primera línea de contención para guardar el orden público ante el desborde de las multitudes por esta cuarentena. 46 policías muertos. Pregunto a los señores, al defensor del policía, ¿existe todavía eso? Pregunto al defensor del pueblo, señor defensor del pueblo, ¿vive usted? Señores, ¿qué responsabilidad tienen los jefes que mandan a esos policías a la muerte? Porque según las informaciones que estamos recibiendo y que felizmente van saliendo en muchos medios, la policía, por lo menos en esa primera etapa, carecía de los instrumentos básicos para defenderse, vale decir, del material de higiene, de mascarillas y cosas así. Y todos sabemos las deficiencias que tiene el hospital de policía. ¿Qué responsabilidad tienen aquellos jefes y oficiales o aquellas autoridades políticas que mandan a estos policías a enfrentarse a una multitud? 46 muertos. ¿Se acuerda usted de los inicios de los años 80, cuando comenzaba el terrorismo? Bueno, me está entendiendo, ¿no? Si usted es muy joven y no sabe lo que es el terrorismo, ni cómo era el origen de los 80 y cuántos policías mataban, pregúntele a su papá o a su abuelo mejor. 46 muertos y hasta el jueves unos 3.000 contagiados de la Policía Nacional.
¿Qué clase de Estado es este? ¿Qué clase de sociedad somos nosotros? ¿Puede el Estado y puede la sociedad realmente decirle a los que la defienden que los está apoyando? No, es un saludo a la bandera absurdo. Me hace acordar mucho, no sé si me estará viendo, no sé qué será de su vida. Yo tengo un compadre policía. El policía se llama Ben Simón, Werner Ben Simón. Yo soy padrino de bautizo de uno de sus hijos. A inicio de los 80 este hombre estaba de guardia en una embajada. Pasó un carro de un grupo terrorista, no sé exactamente cuál en este momento, y salió un tipo, abrió la ventanilla, sacó la metralleta, lo ametralló. El tipo salvó la vida, pero quedó totalmente lisiado de por vida. Por esa época yo lo conocí, un poquito después lo conocí. Y soy testigo del sufrimiento de su familia para que le diesen la atención adecuada a ese hombre en el hospital policial. La cantidad de veces que tenía que la mujer, etcétera, reclamar para que le diesen, ¿qué será de su vida? No lo sé. Soy un mal padrino de los muchachos a los que he padrinado de bautismo. Les pido 1000 perdones. Pero ¿qué será de su vida? Me hace acordar. Cuando leo esta noticia de los 46 policías, me hace acordar justamente lo que pasaba con este muchacho, Ben Simón. Dios quiera que le esté yendo un poco mejor, que le esté yendo un poco mejor en la vida. Al mismo tiempo que sale esta noticia, salen también las noticias de corrupción en la policía por las compras de materiales. Cae el ministro del Interior, no se dice por qué, dice porque sí, porque bueno, esto ya convenía hacer un relevo, nunca se dice la verdad. Eso es normal, no es de este gobierno, todos los políticos. Y luego comienzan a cambiar a los jefes de la policía. Uno dura horas en el cargo. Después nombran a otro, este a su vez tiene que nombrar a otro y a otro y a otro. En fin, esto es lo que está ocurriendo, señores, con la policía. Estamos viendo también a la gente del ejército, y hemos hablado por ellos. Bomberos, hay 7 muertos. Si el cuerpo de bomberos, oiga, no lo tratamos bien en épocas normales, fíjese usted ahora cómo los estaremos tratando. Son escenas horrendas que hablan mal del Estado, pero que hablan también mal de nosotros como sociedad. Somos una sociedad que se ha quitado la sensibilidad, como si fuese una carga molesta. La sociedad se ha endurecido. Es una sociedad sometida al pánico, al terror del coronavirus. Pensamos que salimos a la calle y un coronavirus nos va a saltar y nos va a meter un tiro en la cabeza. Estamos obnubilados, estamos hipnotizados. Sí, hipnotizados. Estamos hipnotizados, nos hemos convertido en unas ovejas. Balamos al unísono de los comunicados que salen en los medios de comunicación. Escuchamos los mensajes larguísimos de los poderes de turno sin pestañear y tememos, sobre todo tememos. Y el poder siempre juega con el miedo, pues, del público. Todo poder es así. La función del poder es que tu pueblo tengas miedo, no te quejes y digas, ¿qué voy a hacer? Pues está ahí Dios, pues. Así estamos, señoras y señores. El 8 de mayo se ha cumplido el 75 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en la parte europea. Lo que se conmemora en la fecha es la capitulación de Alemania, la rendición de Alemania. La Guerra Mundial, como ustedes saben, comienza cuando la Alemania de Hitler invade Polonia el año 1939. Y en la parte europea, porque la Guerra del Pacífico de Estados Unidos con Japón va a continuar varios meses después, va hasta que Alemania se rinde. Hitler se suicida en el búnker que tenía en Berlín, en la Cancillería, y luego obliga o deja ordenado que le prendan fuego a su cadáver y al cadáver de Eva Braun, la mujer que lo había acompañado durante toda la vida, o muchos años, y con la que se había casado.
Evidentemente, la historia no se explica solo por la función de un personaje, pero sin esos personajes no habría historia. El caso de Hitler es clarísimo. La responsabilidad personal que él tiene como individuo en la Segunda Guerra Mundial, sin excluir a los demás, en la Segunda Guerra Mundial es evidentemente. La Segunda Guerra Mundial es evidente. Tiene entre 60 y 70 millones de muertos. Estamos en época de contar cadáveres, ¿no? Por la pandemia. La Segunda Guerra Mundial, entre 60 y 70 millones de muertos, de los cuales más de 20 millones son de la Unión Soviética, que hoy día no existe, o sea, lo que hoy día es Rusia, y otras repúblicas más. Más de 20 millones de muertos. Esto fue lo que desencadenó estas cosas, este delirio de Hitler, este expansionismo alemán que tenía una herida abierta desde el armisticio de la Primera Guerra Mundial. El Pacto de Versalles fue fatal para Alemania, porque los aliados, o sea, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, etcétera, le cobraban a Alemania unas indemnizaciones por la guerra, por costos de guerra, que Alemania jamás podía pagar y nunca llegó a pagar tampoco. Así se desencadenó esta guerra. Cuando Alemania se ve atacada por dos flancos, primero por el lado oriental, las tropas del Ejército Rojo de la Unión Soviética, que son las que toman Berlín, la famosa toma de Berlín por parte del Ejército Rojo, y por el lado occidental, las tropas aliadas, especialmente americanas, cuando llegan y se van encontrando con los famosos campos de exterminio, entre ellos el famoso campo de Auschwitz, los horrores que los nazis habían cometido, el asesinato en masa, el holocausto, 6 millones de judíos más otras minorías. Claro, el régimen nazi encontró en los judíos el chivo expiatorio que necesitaba. Si te va mal en la vida, es por culpa de esos tipos. Ellos son los culpables. Ay, la gente quiso creer, pues. La gente se dejó hipnotizar. La gente se aborregó. Cuando los aliados llegaron a los campos de concentración y vieron esos horrores, se preguntaron, ¿y la gente que vivía acá a 3 cuadras no sabía nada? Le dijeron, no sabíamos nada, pues. Estábamos ignorantes, porque la prensa no informaba, porque no sé qué. Pero ¿cómo? ¿Usted no veía, señora, que pasaba un tren cargado de judíos, de prisioneros? No. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Los sacaron de sus casas y los obligaron a ver esas atrocidades. Los obligaron a ver lo que estaba ocurriendo bajo sus narices sin que ellos moviesen un dedo. Por eso hay siempre una responsabilidad del pueblo cuando el pueblo se deja hipnotizar y cuando el pueblo no quiere ver la realidad por comodidad, para llevar la fiesta en paz, para que no le pase nada, para no tener ningún prejuicio. Esa es una de las lecciones que nos deja el fin de la Segunda Guerra Mundial. Luego vendría la terrible bomba atómica americana en Hiroshima y Nagasaki, que terminaría con la rendición del Japón. Y a partir de ahí nace un nuevo mundo con esta famosa Guerra Fría entre la órbita soviética y la órbita occidental. Entre comillas, socialismo, si se le puede llamar así, al que había en esos países, y capitalismo. Y esto lo estamos viviendo hasta hace poco, porque el muro de Berlín, la división, el fin de la Guerra Fría, según algunos, fue simplemente el año 1989. O sea, estamos prácticamente recién masticando lo que ocurrió a partir de ese momento. Fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa con la capitulación alemana. Tengo una breve pausa y les quiero contar que voy a rendirle un homenaje a mi madre, que en paz descanse y que de Dios goce, y que a través de ella se le quiero rendir a todas las madres que están viendo este programa. Volvemos.
so felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Día de la Madre. Me voy a citar a mí mismo con el beneplácito y comprensión de todas las mamás que están viendo el programa. Hace algunos años, Milagros Leiva dirigía una revista para el público femenino. Y entonces me pidió que escribiese un artículo sobre mi madre. Y el artículo que yo escribí lo tengo acá, en el primer tomo de mis obras 1977-2017. Este es el primer tomo, eso está incluido en el libro Ruidos. Y entonces esta reflexión o este artículo que yo voy a glosar ahora, pues parte de una visión de la fotografía que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Fíjense en esa foto un poquito, se las vamos a ir pasando con Oscar para que ustedes vean a lo que me refiero. El título es Debí escribirle menos y abrazarla más. Mi madre es evidentemente la de la izquierda. La foto es a poco de nuestra llegada al Perú. Nótese lo amplio de la vereda. Había menos carros y quizás más seres humanos. Yo estoy con mi vehículo favorito. El hombre es mi padre. La señora de oscuro, su suegra, mi abuela, la madre de mi madre. El verano recién está terminando porque yo estoy con uniforme en mi colegio. Mi madre aún está con sus lentes de sol. Es mi madre la que toca apenas con sus dedos mi hombro. Como siento que ella está ahí tocándome, yo me atrevo a estrenar para la posteridad una mirada de desafío y resolución. Con el tiempo uno aprende a sonreír y a traicionar con una simpática mueca esa heroica seriedad infantil. Con el tiempo mi madre se fue. Pero esto no es una nota sobre el umbral de mi vejez, sino sobre mi madre. Debo además escribirla rápidamente para no darle oportunidad a la emboscada de la tristeza y de la soledad. Aunque pasen los años, uno seguirá siendo huérfano, sobre todo de madre. Esa es mi condición. No soy un tipo excepcional, a pesar de que soy hijo único. Mi madre murió hace X años. Se fue en septiembre de 1996. Los últimos años de su vida los pasó en cama o casi. La actividad principal, absorbente y totalitaria de mi padre fue atenderla 24 horas al día para que las limitaciones de su vida y su cuerpo no fuesen aún más miserables y penosas. Durante esos años y después yo me fui asombrando cada vez más de la increíble abnegación de su esposo. Mi padre mantuvo una serenidad insólita, pero absolutamente eficaz para ayudarla. Normalmente en estos casos solemos admirar el estoicismo del marido o de la mujer, según quien padezca, en homenaje a un juramento pronunciado en la ceremonia nupcial. Nos asombramos de que aún haya gente para la que la vida sea una necedad si no se honra la palabra empeñada. Pero hay otra cuestión, tan admirable o más que el heroico estoicismo de quien se desvela por el cónyuge doliente, es el fulgor amoroso que produce quien hace posible esa compasión. ¿Por qué esa persona merece nuestro servicio y amor? ¿Por qué es capaz de despertar esa resolución incombustible? Tiene que pasar el tiempo para que uno aprenda a valorar de qué se trataba el amor de mi madre, el amor que producía y el que merecía, el que tenía derecho a reclamar. Eso es lo que se conquista en este mundo lleno de pesares. Se conquista, no se regala, cuesta. Cuando ella murió, rebuscando cajones, encontré un cassette con su voz. Yo no sabía que ella en la cama estaba grabando su voz. En medio de su largo padecimiento, o quizá gracias a él, su cerebro y su voz producían la historia de su vida
con la fuerza anecdótica de uno de los relatos que yo recordaba de sus 30 y poco años, los que tendría en esa foto. El legado más valioso siempre es la palabra. Ni el dinero, ni la fama, ni el poder de ningún tipo se le pueden comparar. El amor es una forma de hablar, un modo de decir. Espero que en mi caso sea también una forma de escuchar. En el caso de ella, creo que sí. Yo le daba mis palabras el Día de la Madre en el colegio, porque yo desde chico tenía facilidad para escribir. Al escuchar mis poemas en los concursos escolares del Día de la Madre, ella recibía mis palabras leídas ante cientos de padres y chicos, como si esa celebración no fuese el pretexto para que el ego de un fatuo escritorzuelo infantil se llenara de aplausos y felicitaciones. Ahora que todo pasó, Ahora que todo pasó, sospecho que debí escribirle menos y abrazarla más. El remordimiento de todo hijo siempre es la falta del abrazo, la falta del amor. Siempre nos enteramos tarde de que hemos sido un poco escasos, un poco tacaños, pero así es la vida. Les deseo a todas ustedes un feliz Día de la Madre y a sus hijos que las abracen en este día, si pueden, aunque parece que está prohibido también, ¿no? Nos prohíben abrazar. Abracen a 2 metros de diferencia, a 2 metros de distancia. ¡Qué horror!